volvimos. Pasamos entonces a la definición deleuziana de plano. Finalmente, Deleuze termina dando su propia definición del plano, ¿no? Lo primero que dice es que el plano, él lo entiende en el sentido proyectivo, perspectivo o temporal. Es decir, ahí donde uno quizás esperaba una definición como unitaria, encuentra una definición múltiple. Esto justamente es lo que él dice. Lo que él dice es, en realidad, la unidad del plano es una multiplicidad. Sobre esta idea de multiplicidad es donde que va a dar vueltas todo este capítulo, digamos. Todo este video, ¿no? Otra cosa que dice, digamos, lo siguiente que dice es que el plano en sí mismo es la imagen movimiento. Es decir, si podemos pensar que la imagen movimiento es ese sentido proyectivo, perspectivo o temporal, entonces el plano es la imagen movimiento. Ahora, esto trae como una cantidad de problemas y si todavía no entienden del todo, esperen un poco que ya van a entender más. Esta idea de que es la imagen movimiento, de que el plano es la imagen movimiento, está vinculado con el hecho de que el plano es una multiplicidad y que la imagen movimiento es una multiplicidad. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, podríamos decir que el plano, el plano tiene diferentes funcionalidades. Yo lo explico de esta manera, o me lo explico de esta manera. El plano o la imagen movimiento es declinada según casos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa declinación? Podemos entender esto con un pequeño ejemplo de cómo funciona en la lengua castellana. Esto es más común para los que por ahí estudiaron latín o incluso en la lengua alemana hay declinaciones, en varios idiomas hay declinaciones. En español no hay declinaciones habitualmente. Básicamente la declinación es la transformación como de la morfología de un sustantivo de acuerdo al uso que se le da, ¿no? Entonces esto para mí lo doy como ejemplo porque nos va a permitir entender mejor cómo podemos pensar la unidad como multiplicidad. Pensemos en español el caso el único caso en realidad de que se declina de sustantivo en el español es el caso de yo, el pronombre personal, ¿no? Porque uno dice yo, mi, me, ¿entienden? Pero en realidad estaríamos ante el mismo sustantivo que está siendo declinado, es decir, que tiene distintas formas de acuerdo al uso que se le da. Por ejemplo, en el caso del yo, el yo sería nominativo, es decir, que se usa en sentido nominal, en el sentido en que uno habitualmente entiende un sustantivo. El mi sería lo que se llama genitivo y el me, por ejemplo, dativo. Esto lo saco obviamente de otros idiomas, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a entenderlo así. ¿Cómo entenderlo mejor? El nominativo sería el yo en sí mismo, ¿no? Como si lo tuviéramos si no hubiera declinación y usáramos el yo siempre, podríamos decir que el yo se usaría de la misma manera. Sin embargo, por ejemplo, el genitivo tendría que decirse de yo. En vez de mi, deberíamos decir de yo. Algo así, digamos, ¿no? De yo en realidad sería mío. Pero creo que esto más o menos los ayuda a entender. Por ejemplo, el dativo sería a yo, ¿no? Me dio a yo. Pero nos suena un poco raro porque no lo usamos, justamente porque nosotros declinamos el sustantivo, el pronombre personal en nuestro idioma. Pasa algo similar, digamos, esto es solamente una comparación que nos puede ayudar como a iluminar la cabeza. Pasa algo similar, es decir, podríamos decir que yo es el pronombre personal en español es una unidad que es al mismo tiempo una multiplicidad, ¿no? Con estos diferentes casos de uso. ¿Cómo serían los casos de uso en el caso del plano? Los casos. Vamos a pensar eso, ¿no? En primer lugar, Deleuze nombra el movimiento continuo, es decir, el plano en tanto que movimiento continuo. Podríamos pensarlo como la toma aislada. La toma aislada nos presenta un plano en tanto que lo que habitualmente uno entiende como continuidad, fragmento continuo de movimiento, digamos, ¿no? Pero por otro lado, podemos pensar por ejemplo, cuando en el raccord, si bien la toma sigue existiendo, nosotros la fragmentamos de acuerdo a la relación con planos que vienen antes y después. Por lo cual, el raccord sería un caso de uso
en el cual es diferente que la toma. La toma sería el plano en bruto, digamos. En cambio, el raccord sería el plano ya en relación con un todo, que lo está afectando y al que afecta. Entonces no podemos separar el sentido del plano del caso de uso, es decir, el plano usado para raccord, porque justamente en función del contenido intrínseco al plano es que podemos decir que hay raccord con el plano siguiente o el anterior. Es decir, lo que podemos decir es que la unidad de este plano está constituida por la continuidad. Es decir, la unidad funciona en relación a una continuidad que implicaría un conjunto mayor al plano mismo, digamos, ¿no? Un conjunto de planos. Es decir, por esto estamos diciendo que la unidad, digamos, implica relación. O sea, el raccord implica ya sí o sí algo que la toma aislada no implicaba. O sea, solo muy, muy lejanamente podemos decir que la toma implicaba algo, porque obviamente en relación al guión técnico podemos pensar, sí, la toma fue hecha en función de que tomara esta funcionalidad, digamos, en el montaje. Pero cuando la adquiere en el raccord, podemos decir ahí que ya la tiene y que entra en relación con otros planos con los que forma un sistema, que esto es lo que yo decía, el conjunto de planos que están, digamos, en función raccord, que tienen raccord entre sí, ¿no? En tercer lugar, otro caso de uso es el plano secuencia, que él va a dividirlo en dos. Yo le pongo A y B, digamos. El plano secuencia A es el plano secuencia tradicional tal como lo conocemos. Digamos, lo que dice Deleuze es, comprende todas las porciones de espacio a la vez, pero presenta una unidad que permite definirlo como plano. Entonces, ¿qué es lo que le da la unidad al plano? Básicamente, la cierta continuidad intrínseca, básicamente la continuidad, aunque en realidad el plano, o sea, esto lo podemos pensar diferenciándolo de la forma en que lo pensaba Metz, cuando hablaba de que en realidad un plano secuencia serían muchos planos, sería digamos, cada movimiento de cámara donde vamos de un lado a otro implicaría diferentes planos. Y eso pasa a veces cuando hacemos cine. A veces podemos decir, estamos haciendo un plano secuencia complejo donde hay un movimiento de cámara, donde venimos así y de golpe la cámara se mueve y encuadra otra porción del espacio. Muchas veces, digamos, mientras está uno trabajando, uno puede determinar los diferentes planos en realidad lo que queremos decir es encuadres que conforman la totalidad del plano secuencia, ¿no? Sin embargo, este plano sigue siendo un único plano. Y lo que digamos, la unidad que nos permite definirlo como plano, en realidad es la continuidad. La continuidad del trozo de movimiento que estamos eligiendo. Pero, digamos, eso es básicamente el plano secuencia tal como lo conocemos habitualmente. Nos va a servir para diferenciarlo, compararlo con la siguiente definición de plano secuencia que ahora vamos a ver. Sin embargo, antes de pasar al otro, vamos a decir que esta idea de unidad es podríamos decir, el enlace directo que se establece entre elementos tomados de la multiplicidad de planos superpuestos. Esta idea de ir de acá a allá lo hacemos a través de un enlace directo y no a través de un corte, como sería en el caso del raccord, en el cual habría todavía continuidad, porque la continuidad en realidad es algo casi subjetivo, algo relativo al uso que se le está dando al plano. Sin embargo, en el caso del plano secuencia, este enlace es directo. Con esto quiere decir, básicamente, es la definición de continuidad, pero lo que hace es que la noción de continuidad es más problemática, porque se puede aplicar también a la idea de raccord, digamos.
porque el raccord está hecho para dotar de continuidad al todo, en realidad, ¿no? Entonces, él llama enlace esta relación de continuidad temporal, aunque haya cambios espaciales, aunque haya planos superpuestos que aparecen en un mismo plano, ¿no? Ahora, estos planos superpuestos ya no son aislables en relación a esta unidad, ¿no? Ahora, bueno, estoy queriendo pasar al otro tema, pero aparece esta idea, que me había olvidado que había dejado acá, que es algo que dice Deleuze, que lo compara con la evolución en la pintura en los siglos XVI y XVII, donde, por lo que yo extraigo de lo que dice Deleuze, en el siglo XVI, si bien estamos pensando, los cuadros son un mismo y solo plano, digamos, hay discontinuidad entre los diferentes espacios, aunque haya superposición, digamos. En cambio, en la del 17 hay una continuidad absoluta. No puedo hablar de esto de ninguna manera sin temor a estar equivocándome completamente, pero digamos, en líneas generales podríamos decir que hay un tratamiento del espacio donde en cierto sentido se vuelve un poco más realista esta continuidad. Ahí donde es más esquemática la relación en de las diferentes capas que están en el plano, en el cuadro, digamos, en realidad los diferentes planos del cuadro son determinables en el siglo XVI, digamos, o un poquito, digamos, del siglo XVI para atrás, desde el Renacimiento más o menos, y después en el siglo XVII un poco hacia adelante, son determinables los planos. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos que estuve descargando. Sí, creo que podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso este es una pintura de Veronese, donde por ahí, si uno ve el plano, digamos, acá podemos tener, hay cierta planitud. Fíjense que todos los personajes están en la misma posición, digamos, en la misma a nivel de profundidad, y acá, digamos, hay una especie de plano principal y un plano de fondo, donde por supuesto se sugiere cierta distancia, pero eso viene pasando antes. Sin embargo, si uno ve este cuadro, lo que pasa es por ahí un mayor realismo, donde estos dos personajes ya adquieren cada uno un espacio, pero también hay una cierta homogeneidad del espacio, donde fíjense que hay como multiplicidad de distancias a cámara, digamos, podríamos decirlo desde el punto de vista cinematográfico, como no hay una diferenciación entre fondo y figura, digamos, podríamos decir que esto es el fondo, pero acá se sugiere mucho más de lo que se muestra, y hay cierta como continuidad espacial que por ahí en este cuadro no está puesto, no hay tanto énfasis en eso. Podríamos decir que es menos naturalista, aunque esto por supuesto tiene su búsqueda particular de realismo en la representación de las figuras, en todo, pero hay algo por ahí de la composición en sí que no es tan donde los planos son aislables, digamos. En este caso igual hay mucha variedad de cosas, pero en casos donde acá, por ejemplo, en este cuadro tenemos como una especie de primer plano de figura, una especie de segundo plano muy aislable y diferenciado del primero, claramente, y un tercero que es espectacular igual, pero hay el tratamiento del fondo, digamos, tiene menos, es trabajado también como una capa, digamos, aunque acá igual sí hay una especie de curva, ¿no? Y hay una capa última. Las capas, los planos superpuestos son aislables. En cambio, por ahí, acá, las capas superpuestas son menos aislables, o acá, por ejemplo, otro cuadro del siglo XVII, un tal Claude Lorraine. Bueno, Poussin también, bueno, no, había más opciones, pero espero que esto sirva, y si alguien que sabe de pintura puede dar su opinión, bueno, no sé, me cambiaron el color.
Me cambiaron el color con el control remoto. Bueno, sigamos. Entonces, después de esta especie de deriva, de este naufragio pintoresco, volvemos al cine y llegamos finalmente al plano secuencia B. ¿Cómo diferenciamos el plano secuencia B del A? En primer lugar, no implica profundidad ni superposición, o sea, no está pensado en relación a espacialmente, digamos, no está pensado especialmente. Ya había hablado de esto, del S en otro capítulo, cuando habló de las capas y de... En realidad cuando habló de Dreyer, después les voy a poner un link de donde pueden revisar este tipo de cosas, ¿no? Pero la idea es que proyecta, cuando habla del fuera de campo, me parece que es, proyecta todos los planos espaciales sobre un único primer plano que pasa por diferentes encuadres, ¿no? Entonces, básicamente, si hacemos es como si cada... es una especie de plano secuencia más de afección, digamos, más afectivo, donde lo que vale es casi como un encuadre que permanentemente pone algo en primer término y va variando lo que pone en primer término. O por ahí sigue, por ejemplo, si seguimos a un personaje sin importar mucho el trayecto espacial, sino que el espacio se vuelve un segundo término abstracto y lo que prima es otra cosa, ¿no? Como una especie de descripción pura de los diferentes como encuadres a los que se va sometiendo Claro, cuando hablaba de encuadres hablaba de esto, creo. A los que se va sometiendo el personaje, por ejemplo, ¿no? El primer plano que está señalando algo que es móvil y continuo, pero que no es un recorrido espacial, digamos, no está pensado de manera espacial, como cuando uno puede pensar de dos maneras un plano secuencia, como diferentes lugares que van a ser recorridos y personajes que van a ir recorriéndolo en forma a veces como de ballet, o en otros casos como el seguimiento de algo que es lo más importante y el resto es secundario, digamos. Piensen en las definiciones que dio de geométrico y geométrico y físico dinámico. Ahora, la unidad del plano remite a la perfecta planitud de la imagen, dice. O sea, no está pensado en capas espaciales, sino en digamos, el plano como un plano que se va llenando y constantemente modificando a través del encuadre de cosas, de objetos que no valen por su relación de profundidad, sino que valen en términos afectivos, podríamos decir, ¿no? En términos que van a estar determinados de acuerdo a cada autor por algo específico, pero que podríamos decir como que tienen una relación más de afecto que como de representación espacial. Lo que dice es la multiplicidad correlativa es de las rectificaciones de encuadre. Es decir, ahí donde en el otro caso había un conjunto de diferentes espacios que iban siendo reencuadrados y que estaban relacionados dentro de un sistema que no podíamos separar por cierta continuidad que se le daba. En este caso ya no es la determinación espacial, sino la determinación del encuadre en sí, digamos. El encuadre en sí que no está relacionado con el espacio, sino con lo que encuadra. Puede ser porque sigue a un personaje o por alguna otra razón. Podría ser, piensen en la planitud de un cuadro de Pollock, por ejemplo, donde ya no hay una determinación espacial. Entonces el recorrido sobre un cuadro de Pollock, un recorrido cualquiera, un plano móvil, un plano secuencia recorriendo un plano de Pollock, sería sin lugar a dudas uno de estos tipos. Igualmente, o sea, él dice plano fluyente y escurridizo, opuesto al volumen de las imágenes escurridizas, ¿no? Como que el volumen sería en el plano A, porque estamos determinados espacialmente, y las imágenes son las que van fluyendo. En cambio acá el plano en sí es lo que es fluyente y escurridizo. Entonces consideremos esa relación de un recorrido, por ejemplo, agarro una cámara y empiezo a caminar,
mostrando diferentes espacios, versus recorro con una cámara un plano de Pollock, pongámosle. O una cara que deja de fuera de foco todo el resto, entonces no importa y no entendemos el espacio, pero sí hay constante cambio. O, por ejemplo, el personaje puede salir y entrar otro, pero no terminamos de entender bien el espacio, sino que vale por sí mismo como un plano, como un cuadro casi abstracto, ¿no? Entonces, volviendo a la noción de plano, el plano representa una unidad captada en una doble exigencia. Representa una unidad, acuérdense que era una unidad en lo múltiple, ¿no? Pero representa el plano como en tanto que una bolsa que como engancha o agarra o atrapa una multiplicidad, pero que lo podemos entender como una unidad, captada en una doble exigencia, en relación a, digamos, las partes y como que determinándolas, es decir, las partes interiores del cuadro del plano están determinadas por el plano, en el sentido en que es la operación de plano, ¿no? La operación de encuadre y de plano es lo que está determinando la función de cada parte y la aparición o desaparición de ciertas partes, en relación al todo del que expresa un cambio, es decir, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? La doble exigencia del plano como unidad. Hacia adentro porque se compone de diferentes partecitas, y hacia afuera porque el plano expresa como unidad un cambio en el todo, ¿no? Vamos a seguir trabajando sobre esto porque el todo tiene que ver con el montaje, obviamente. Pasolini tiene, digamos, expresa en sus ideas, hay un artículo que es al que se refiere específicamente Deleuze, que les voy a dejar en la descripción, les dejo el link a ese artículo por si lo quieren leer, pero básicamente expresa esta exigencia, digamos, de la doble exigencia de las partes y del todo, ¿no? Y lo hace de esta manera, con las partes y el todo, ¿no? Expresa la exigencia de las partes y el todo. El todo, digamos, en tanto que Pasolini lo entiende como un plano secuencia analítico continuo. ¿Qué significa eso? Él dice que en realidad la totalidad de la película es un gran plano secuencia, analítico continuo, es decir, no da importancia a la continuidad de trozos de plano, sino a la continuidad de una idea que es la totalidad en sí, la película como un todo, digamos, ¿no? Dice una cosa al respecto de eso, dice, es preciso que renuncie a su idealidad. Cuando uno, por ejemplo, escribe un guión o imagina, wow, la gran película, llega un punto en donde tenemos pedazos de imágenes, de tomas, digamos, y las tenemos que llevar a algo real, digamos. Tienen que perder esa idealidad de la película, porque ya, si bien el todo expresa esa idealidad, lo hace en tanto que ya hay un todo cerrado de la película, que se hace a través de la operación de montaje, ¿no? Todo esto es la idea de Pasolini. En este artículo que les voy a mostrar acá abajo, él hace una comparación con la vida de una persona y en relación a la muerte. Y lo que dice es la muerte es absolutamente necesaria para que haya un cierre, porque pone un ejemplo de una persona que fue buena hasta ahora, pero puede ser mala mañana. Una apreciación un tanto moralista, digamos, pero lo que quiere decir con eso es que no podemos determinar un juicio sobre la totalidad de una persona hasta que no muera. Entonces la muerte es la completud. De la misma manera, el montaje es la muerte del cine, dice él. Entonces es como que destruye esta idealidad y transforma la película, digamos, la idealidad es el fluir del presente constante de estas imágenes. En cambio, una vez que se le da cierre y se dice la película es este bloque de cosas, ya entonces la película es un suceso, dice él, del pasado, ya es narrativo, ya es un objeto narrativo, por lo cual se puede entender como algo del pasado, algo ya sucedido. Entonces, y esa muerte, digamos, es algo necesario para la completud del fin, y entonces eso es la renuncia a la idealidad, digamos, para como una especie de nacimiento. Es como que el nacimiento y la muerte son casi lo mismo para una película, ¿no?
Entonces, lo que nace es ese plano secuencia analítico continuo, que es como la idea de la película en cuanto que es expresada en un bloque de imagen-movimiento o imagen-tiempo, digamos, que ya ha sido determinado completamente a través del montaje, que es la operación del todo, ¿no? Entonces, las partes, dice él, son esos planos discontinuos, o sea, dispersos y diseminados que utilizamos para construir ese todo, ¿no? Entonces, acá una cosa que nos va a servir para lo que dice Deleuze al respecto de esto es el hecho de que Pasolini termina, es como que en el artículo este habla de que en realidad todas las partes son también planos secuencias. Él llama como planos secuencias y Deleuze lo separa como que esos planos secuencias son como planos secuencias de hecho, no buscadamente como secuencias, sino como trozos de grabación de algo, fragmentos, lo que él llama como sintagmas, creo, como fragmentos que uno después a través de los cuales compone, pero que son planos secuencia. O sea, toda toma es un plano secuencia en realidad. Uno podría decir que un plano de 4 segundos es un plano secuencia de 4 segundos. Lo que pasa que lo que dice Pasolini, o lo que en realidad extrae Deleuze sobre lo que dice Pasolini, es que estos planos discontinuos, dispersos y diseminados, los pequeños fragmentos con los que uno trabaja, serían como planos secuencia de hecho, digamos, y el todo sería el plano secuencia de derecho. Como si las palabras en una novela fueran fragmentos como discursivos de hecho y la novela en sí fuera el discurso completo, con derecho de serlo, porque es lo que determina el autor, digamos, que es de derecho el discurso de la novela. Algo parecido dice sobre el cine Pasolini, ¿no? Considera, dice, que existe una separación entre un plano secuencia de hecho y de derecho. Esto es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Y esta es la razón, dice Deleuze, por la cual Pasolini siente repulsión por el plano secuencia. Porque Pasolini dice, a mí no me importa o sea, obviamente en comparación con una especie de moda modernista por el plano secuencia, ¿no? En relación a los artículos de Bazin sobre el uso del plano secuencia, al neorrealismo italiano, que obviamente Pasolini valora muchísimo, pero también en relación a cierta moda que se establece a partir del neorrealismo. Entonces, es como que Pasolini se desembaraza de esa moda diciendo que en realidad cualquier plano es plano secuencia, salvo que el verdadero gran plano secuencia de derecho es el todo completo hecho a través del montaje y es una especie de plano secuencia casi como lo que él llama analítico, es decir, como en abstracto, existente, casi como idea, aunque él dice que hay que renunciar a la idealidad. O sea, es esa idea en tanto que compone un gran plano secuencia analítico, en donde le resta importancia a esta continuidad que sería inherente a los planos secuencia de hecho, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, el plano secuencia, esto último, debe ser una virtualidad, dice. Es decir, el plano secuencia del todo de la película es un gran plano secuencia analítico que sería virtual. Esa era la palabra que buscaba cuando pensaba algo como mental, ¿no? Ahora, con Pasolini, Deleuze entonces tiene una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Deleuze contra esta idea de Pasolini? En primer lugar, dice, hay dos aspectos, de hecho y de derecho, que manifiestan una tensión del plano como unidad. Es decir, no hay un plano secuencia de hecho o de derecho, no hay diferencia entre eso, sino que hay aspectos de hecho y de derecho que manifiestan una tensión del plano como unidad. Es decir, básicamente estos dos aspectos serían como los planos y conjuntos entran en continuidades relativas, es decir, acá está en la relación de la continuidad, la idea de la continuidad sería como de hecho y la discontinuidad pero cuando uno pone dos cosas supuestamente discontinuas juntas y las determina dentro de ese plano ideal, de este plano secuencia virtual que sería la totalidad de la película, de todas maneras las dos cosas serían parte de lo mismo, dos aspectos, dos casos diferentes de pensamiento sobre el plano, en los cuales lo que en realidad lo que se muestra es la tensión en sí misma
del plano como unidad, ¿no? Porque lo que se juega acá es la idea de la unidad como multiplicidad y la tensión que eso genera dentro del hacer cinematográfico, ¿no? Entonces dice, esto, dentro de dos aspectos, el primero sería el hecho de que planos y conjuntos entran en continuidades relativas, por ejemplo, los conjuntos entran en continuidad relativa, o los planos en sí, por movimientos de cámara o planos secuencia, o los conjuntos, porque los planos, en tanto que conjuntos o sistemas de planos, entran en continuidad relativa por raccord imperceptible. Es decir, lo que está diciendo es, en realidad la continuidad siempre es relativa. Es decir, es relativa en cuanto a una regla que determina lo que uno entiende como continuo o no. Entonces, el segundo aspecto sería el hecho de que cortes y rupturas muestran que... Quiero agua, por favor. Bueno, ¿me esperás 5 minutos que ya termino? Estoy por terminar. No necesito bastante. Pedile a mamá que te dé agua, pedile a mamá que te dé agua. Tenés agua ahí, ¿eh? Pedile a mamá agua, pedile a mamá. Los cortes y rupturas muestran que el todo no está del lado de la continuidad. Esto es lo que yo decía, digamos. El hecho de que la totalidad no está del lado de continuidad o discontinuidad, sino que el todo es de un orden diferente. Y este orden se expresa, digamos, donde lo podemos ver expresado de manera como más presente, es en el falso raccord. Es decir, el falso raccord en tanto que empieza Deleuze en esta última, digamos, reflexión en de este capítulo, ¿no? El falso raccord en tanto que polo esencial del cine, ¿por qué? Se expresa, digamos, dentro del conjunto. Él da el ejemplo de Einstein, por ejemplo, en una misma escena, podríamos decir, diferentes como encuadres de una misma cara que saltan, digamos, de continuidad por una cuestión de ausencia de raccord, ¿no? Ausencia obviamente deliberada de raccord, o por otro lado, entre los conjuntos, por ejemplo, da el caso de Dreyer, donde, por ejemplo, en Gertrude, los múltiples planos secuencia casi siempre como están relacionados entre sí a través de discontinuidad, de falsos raccord. O sea, incluso uno dice discontinuidad, pero hay continuidad. Lo que hay es una como de falta de continuidad relativa. Y eso sería el falso raccord, ¿no? Incluso uno puede pensar que, lo que él dice, lo que Deleuze dice es, bueno, pero antes de esto, lo que dice es que se da entre conjuntos, y el hecho de que se dé también entre conjuntos, no solo dentro de una misma escena, sino entre los conjuntos, está vinculado con el hecho, digamos, eso justifica, según Deleuze, el hecho de que no alcanza con decir que el plano secuencia interioriza el montaje adentro del plano o del rodaje, porque en realidad, lo que hace es plantearnos otros problemas de montaje, problemas nuevos en relación a, por ejemplo, cómo enganchamos, cómo hacemos sucesión de estos diferentes planos secuencia. En segundo lugar, digamos, Deleuze sigue describiendo este falso raccord, ya vamos a llegar al núcleo, digamos, diciendo que no es ni un raccord ni una ruptura de la continuidad. O sea, obviamente no es un raccord, un falso raccord, pero tampoco es una ruptura de la continuidad. Porque cuando uno ve la película, la continuidad está predeterminada por el hecho de la sucesión en sí misma de un plano a otro. Entonces, en todo caso podríamos decir, es una ruptura de la continuidad relativa, pero justamente esa idea de continuidad relativa es lo que el falso raccord empieza a mostrarnos que es relativa y que no es absoluta. Por lo cual, el falso raccord nos muestra una dimensión de lo abierto, es decir, realiza la otra potencia del fuera de campo, que habíamos hablado cuando hablamos de fuera de campo, ¿no? El fuera de campo como absoluto. Si en los raccord nos dan una continuidad relativa, entonces cuando hay dos planos que, entre comillas, pegan, es que se actualizó
un campo, un fuera de campo que era relativo a ese y que entendemos absolutamente como relativo. Por ejemplo, plano mío, me acerco, voy a abrir una puerta, contra plano, mi mano abre una puerta y agarra el picaporte y abre una puerta. Eso sería, digamos, un raccord por acciones. Entonces se actualizó mi acción de ir a agarrar algo con el agarrar el picaporte y eso nos muestra un fuera de campo relativo y nos da una continuidad relativa, que nosotros entendemos por continuidad por una cuestión convencional. Ahora, el falso raccord, dice Deleuze, es como la cuña que en realidad está haciendo encajar y mostrándonos que en realidad este tipo de continuidad es algo relativo y la continuidad es absoluta y nos muestra esta otra dimensión del todo, la dimensión del fuera de campo absoluto, como quizás lo inesperado, lo que consideramos no continuo, pero nos vemos forzados a entender como continuo. Entonces, dice Deleuze, lejos de fracturar el todo, es el acto mismo del todo, es la aparición, la emergencia de la totalidad. Por eso el falso raccord muchas veces se asocia con ideas modernas, ¿no? Y un poco rupturistas, mientras que los verdaderos raccords tienden a lo contrario, dice. Tratan de alcanzar un todo que se les escabulle constantemente. Y con eso terminamos por hoy. Terminamos el segundo capítulo de la imagen en movimiento. Es casi un hito esto, digamos. Vamos muy de a poco, pero ya van no sé cuántas horas de clases. Así que por favor pongan like si les gustó. Y suscríbanse si no lo hicieron todavía. A esta altura sería ridículo que no estuvieran suscriptos. Y un último comentario que les hago es que en cualquier momento voy a subir al canal una película que filmé, que filmamos con un grupo de amigos, digamos, ya hace mucho tiempo y que lo estoy editando y todo, que sigo trabajando constantemente, pero que ya es hora de cerrar. Hice un pequeño estreno, primero un preestreno en el pueblo donde se filmó, eso filmó en General Alvear, y después hace muy poco en la Fundación Proa, en el espacio Proa 21, se pasó también por primera vez en Buenos Aires, como el estreno sería el estreno oficial, y ahora lo voy a ir subiendo por capítulos al canal, así que bueno, si tienen ganas de verla, bueno, pueden dejar comentarios o bueno, estén atentos a cuando yo la suba y después me dicen su opinión. Muchas gracias.